Hola, bueno, continuamos con el juego. Hoy vamos a implementar fuentes. Vamos a usar fuentes con la extensión .ttf. En la carpeta del paquete de assets de Kenny, hay una carpeta llamada bonus y él nos da esta, esta fuente llamada future font. Es de tipo TrueType y les voy a enseñar cómo implementarla en el juego. Primero lo vamos a cargar. Vamos a ir a la clase loader, donde cargamos imágenes, y vamos a añadir un nuevo método. Public static va a retornar font y lo voy a llamar load font, y como parámetro voy a pedir la ruta, que es path, y además voy a pedir el tamaño de la fuente. Entonces aquí size. Aquí voy a decir return font.createFont. Primero digo font.trueTypeFont, que es el tipo. Como segundo parámetro viene el archivo, entonces loader.class.getResources as stream y le doy path. Y con eso cargaría la fuente. Para darle el tamaño le doy .derive font, le paso font.plain como estilo y tamaño. Aún me da error porque necesito encerrar en try catch, y de hecho esta línea me puede tirar dos excepciones, que son font format exception y IO exception. Le doy multicast exception y listo. Solo digo aquí return null. Lo siguiente será añadir la fuente a una carpeta. Yo la llamé fonts dentro de la carpeta resource. Y ahora voy a ir a assets y voy a poner por aquí fonts. Voy a crear public static font y van a ir por aquí. Digo font es igual a loader.loadFont. Está en la carpeta fonts, se llaman futurefont.ttf y le voy a pasar 42. Voy a usar esta fuente para desplegar un mensaje grande cuando inicie una nueva oleada, pero también quiero utilizarla en otra ocasión, entonces voy a crear otra fuente con un tamaño menor. Voy a decirle font met, le pongámosle big. Lo mismo, solo que le va a dar un tamaño menor. Voy a ponerle 20. Con este voy a desplegar mensajes, algo así como ganaste una vida, o ganaste 20 puntos, o cogiste un power up, etc. Ahora voy a proceder a dibujarlo. Para ello voy a crear una clase que la voy a llamar text y va a tener un método estático que voy a llamar drawText. Se va a encargar de dibujar el texto. Entonces, como parámetros voy a pedir primero el objeto tipo graphics con cual dibujar. Luego voy a pedir un string, el texto que vayamos a dibujar, un vector 2D representando la posición en la que quiero dibujar ese texto, un booleano llamado centro si quiero dibujar ese texto en el centro de esa posición o en la esquina superior izquierda, y un color, y finalmente la fuente en sí, ya que podemos tener varias, entonces la debo pasar como parámetro. Entonces primero voy a implementar la fuente y el color al objeto graphics. Digo g.setColor, le paso color, g.setFont y le paso font. Como este vector posición es muy probable que sea la posición del jugador, entonces no quiero modificarlo, ya que modificaría la posición del jugador. Entonces voy a crear una copia. Posición va a ser igual a nuevo vector, le paso post getX y post.getY. Ahora voy a decir
punto draw string, le paso texto, y aquí le paso, primero debo hacer cast a un entero, digo position.getX, y aquí entero position.getY. Sin embargo, esto me dibujaría en la esquina superior izquierda del texto, así que necesito aquí preguntar si center, si pasé el booleano en el centro como verdadero. Necesito encontrar el punto medio de ese texto, entonces voy a crear un objeto de tipo matrix, font matrix, voy a llamarle fm y voy a darle es igual a g.getFontMetrics. Font metrics viene siendo como las dimensiones de texto. Entonces voy a decir position.setX, voy a darle position.getX, la posición que tenga, menos fm.stringWidth, y le paso texto dividido entre 2, es decir, la posición en X menos el ancho del texto dividido entre 2, es decir, la mitad del ancho del texto. De esa manera centralizo el punto con la coordenada en X. Para la coordenada en Y es similar, position.setY, position.getY menos fm.getHeight. Aquí ya no hay que pasar el texto, ya que depende más es del tamaño de la fuente. Claro, y dividido entre 2, por supuesto. Listo. Ya podemos dibujar strings, fuentes, a la pantalla. Vamos a probar. En el estado de juego voy a tener un entero que registre la cantidad de oleadas que se lleva hasta el momento. Bueno, de hecho empezaría con 1. Por lo que cada vez que inicie una oleada quiero desplegar el mensaje oleada más el número que corresponda. Entonces voy a ir al método donde dibujamos y voy a decir text.drawText, paso G, el texto va a ser wave más waves. La posición voy a darle nuevo vector 2D constants.width dividido entre 2. Color le voy a dar color.white, blanco, y la fuente, a ver para que se vea, la fuente se pasó assets.fontBig. Me falta especificar si en el centro, que digo verdadero. Y ahí tenemos el texto. Ahora no queremos que ese texto esté ahí durante todo el tiempo. Podríamos usar un cronómetro y dejarlo unos cuantos segundos, pero tengo una mejor idea. Vamos a aplicarle un efecto de transparencia. Es decir, vamos a hacer que el texto se vaya desvaneciendo hasta que sea totalmente invisible, y ahí es cuando lo eliminamos. Vamos a crear una nueva clase llamada mensaje, y no solo va a servir para este caso del título de la oleada, sino que nos va a servir para darle información al usuario, al jugador, sobre lo que está pasando. Por ejemplo, si obtiene puntaje, o si coge una vida, o si coge un power up, etc. Entonces vamos, creo que en GameObjects, nueva clase, voy a llamar message. Vamos a empezar con los parámetros. Primero va a tener una referencia al estado de juego, entonces GameState. Va a tener un float indicando el valor alfa. Este es el valor de los colores RGB que indica la transparencia. Es un valor que va desde 0 hasta 1, donde 0 indica que está totalmente invisible, es decir, totalmente transparente. Vamos a tener el vector indicando la posición del mensaje, el booleano, el color primero, un booleano indicando si es en el centro, center, un booleano más llamado fade. En inglés se le dice fade al efecto de
de desvanecerse, pero podemos hacer lo contrario y en lugar de desvanecerse es que aparezca, es decir, de invisible a visible, por así decirlo. Y va a tener la fuente y finalmente una variable delta. Vamos a verle alfa o delta alfa, que es como el cambio en el componente alfa, es decir, entre más grande sea este valor, más rápido va a desvanecerse o aparecer. Voy a importar todo. De hecho, esta variable creo que la voy a dejar final como constante y le puedo especificar de una vez el valor 0.01, un valor muy pequeño. Ahora inicializo todo en el constructor menos el valor alfa. De esta manera, para ahorrar tiempo, me olvidé del valor string para el texto, también lo pedimos en el constructor. El valor alfa se inicializa a 1 o a 0, dependiendo de el valor del booleano fade. Bueno, esta clase solo va a tener un método que es dibujar, public void draw, y va a pedir un objeto de graphics 2D. Para hacerlo de la transparencia se necesita este objeto. Ahora la transparencia se aplica al objeto gráfico G2D, así que hay que aplicarle la transparencia, dibujar el texto y después volverla a aplicar a 1 para que todo el juego no se dibuje con la transparencia que establecimos. Entonces para esto le doy g2d.setComposite alpha composite.getInstance. Aquí le pasamos alpha composite.src y como segundo parámetro solo alfa. Ya con esto le dimos la transparencia. Ahora a dibujar el texto, text.drawText. Ya tenemos todos los parámetros, solo son pasarlos g2d, texto, que es position, center, color y fuente. Ahora copiamos esta línea y en lugar de ponerle alfa solo le doy 1. Ahora actualizo la variable alfa. Si fade, entonces digo alfa es menor o igual que delta alfa. De lo contrario, alfa es mayor o igual que delta alfa. Ahora es muy importante que este valor de alfa esté entre 0 y 1. De lo contrario, en esta línea me va a tirar un error. Eventualmente alfa va a llegar a 0. En ese caso debo eliminar el mensaje. ¿Pero eliminarlo de dónde? Me dirijo a la clase de estado juego y voy a crear un ArrayList más de tipo message. Le llamo messages. También creamos un getter como lo hicimos con los objetos para poder acceder a los mensajes y para dibujarlos exactamente igual como hemos hecho con un for loop. Volvemos a la clase mensajes. Aquí ya puedo decir si fade y alfa es menor que 0, puedo decir GameState.getMessages.remove y elimino el mensaje. Algo similar lo puedo hacer en el caso en el que fade sea falso, entonces puedo decir aquí o not fade y alfa sea mayor que 1. Aquí es src-over, que lo había olvidado. Y también podemos modificar la posición. Aquí puedo decir position.setY. Le doy position.getY menos 1. Donde dibujaba el texto borro, me voy al método donde inicio una nueva oleada
y creo un nuevo mensaje. Le paso el centro de la ventana, le paso que se quiere desvanecer, las oleadas con el mensaje, color blanco, centrado y la fuente. Y para usar la fuente de tamaño mediano que habíamos creado, voy a ir al método donde agregamos el puntaje y voy a pedir que también pida la posición. Esta posición es la del objeto que se destruyó, sea el UFO o los meteoros. Y aquí puedo agregar un nuevo mensaje, es decir, messages.add nuevo mensaje. Le voy a pasar posición verdadero para que se desvanezca. El mensaje le voy a dar un más, el valor y puntaje. Le voy a dar color blanco también. No lo voy a centrar y le voy a pasar la fuente media y listo. Hay que corregir donde se llama este método porque ya pide la posición, entonces lo voy a meteoro y le voy a pasar position y voy al UFO y también le voy a pasar position. Y ahora sí funciona en definitiva. Voy a correr esto aquí y ahí me muestra el puntaje que gano. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el efecto y nos vemos en otra ocasión.